Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Marc Segarra con nosotros. Nos va a hablar de Design Thinking. Él es un profesional que une distintos perfiles, unos relacionados con el diseño, la psicología, la creatividad. Y nos va a dar una charla, yo creo que muy interesante. Y nada más, sin más preámbulo, Marc, cuando quieras, pues puedes empezar. Gracias, Cristófol. Hola a todos. Bueno, sé que no hablaréis todos de golpe, pero os saludo desde aquí. Voy a pasar a compartir el keynote. ¿El Valle V? ¿Se ve bien? Vale. Vale, este es un webinar que ya empezó el año pasado, tuvo éxito, por lo tanto, este año seguimos con él. Como bien ha dicho Cristófol, nos centraremos... Esperar que he puesto una pantalla y me tapa. Vale. Hablaremos del Design Thinking como todas esas metodologías centradas en las personas, ¿vale? Dicho de otra manera, y antes de que se llamara Design Thinking, le podíamos llamar Human-Centered Innovation. Antes de todo, me voy a presentar un poco para que me pongáis en contexto. Yo hace 17 años que estoy en este campo. Arranqué como diseñador. Casi prácticamente no me dio tiempo ni de diseñar, ya que entré muy directamente a lo que es la consultoría en Consultancy, en Infonomía. Estamos ubicados en el 2001. O sea, era un contexto casi que bueno, no estaba Google, las pantallas táctiles no existían y de forma muy osada pues empezábamos a hablar de flujos, de taxonomías, de antropología, sin aún tener los términos de Design Thinking, User Experience, ¿vale? Digamos que fueron los inicios. Se hablaba mucho de innovación y a mí me preocupaba que la gente no hablase de creatividad. No podía llegar a entender cómo una compañía podía hablar de innovación y no atribuirse el hecho de indaguemos en lo creativo. Y decidí abrir mi propia consultora, que fue Miquel. La estrategia en el diseño, teniendo el foco también las personas. Posteriormente pasé a Incubio, que era una incubadora en Big Data, una incubadora de startups. Luego estuve como Customer Experience en HP y actualmente estoy de consultor de Customer Experience en Mango. Llevo 17 años dando educación, tanto aquí como en México, y este es un poco el bagaje. Como ha dicho Cristófol, tengo un perfil un poco híbrido, donde la mitad de mí tiene estudios en psicología, soy terapeuta y tengo programación neurolingüística. Es una disciplina muy flexible, muy adaptativa, donde en función de cada gurú que escribe un libro o algo, pues nos tenemos que ir adaptando las etiquetas. Pero yo siempre digo lo mismo, intentemos apartar un poco todas esas etiquetas que van invadiendo la profesión año tras año y hemos de apelar al sentido común, que es aprender a hacer engage, aprender a saber interpretar lo humano, que es lo que está un poco al otro lado y es quien recibe el producto y el servicio. Bueno, estos son algunos de los
los customers con los que he trabajado y estas podrían ser algunas de las startups donde ayuden en ese proceso más humano, porque son los emprendedores de estas startups eran de perfil muy técnico y yo ayudé en todo el aspecto de design thinking aportando la pata de lo humano. Ahora hablaremos un poco. Como he dicho, la experiencia en Monterrey, en México, colaboro con marcas tipo Bombay, Safir o Legacy, dando ese aporte de innovación y creatividad en el proceso de design thinking y bueno, charlas, ponencias, es un poco lo que me configura el día a día. Mitad psicólogo, mitad diseñador y yo creo que esto es importante, es el esquema que veis a la derecha, creo que cada persona debería tener su propio mapa, ¿vale? Digamos su plan de acción mapeado o inspirado por lo que podría ser el design thinking. Mis 3 pilares sean altamente creativas, el hybrid thinking, que estos son las metodologías o las herramientas que yo utilizo para ser más innovador, que uso la hibridación como motor de cambio, y el future thinking es lo que nos permite estar un poco sondeando la sociedad en base a dónde tendemos como seres humanos, un poco a la exploración de tendencias, no como moda, sino como inclinación de la sociedad. ¿Vale? Aquí os dejo mis contactos para quien quiera seguir en contacto. hello@marcsegarra.com es el mail y bueno, el Marc Segarra Torres lo vais a encontrar en LinkedIn. Y el contexto, ahora vamos a dar un contexto. Muchos han... Creo que os ubiquéis ahora en unos años atrás, más concretamente en los años 90, ¿vale? Donde, bueno, no había nada de todo eso. Se hablaba de usabilidad, se hablaba de antropología en el diseño, pero no hablábamos tan concretamente de términos de esto. Hubo 2 focos, concretamente uno en Palo Alto, en California, y otro en el norte de Europa. Como bien sabemos, todo el diseño escandinavo, ¿no? Que tan minimalista, tan funcional, ha ido cayendo en cascada por toda Europa y de Norteamérica, actuó en cascada también por todo el cono sur y digamos que cuando vas a México las metodologías que usan son las de Norteamérica. Ubicándonos aquí en Palo Alto, en California, en 1991, fueron concretamente 2 profesores de universidad, los hermanos Kelly, que siendo profesores de Stanford decidieron abrir la consultora IDEO. IDEO, digamos que cubre y sigue cubriendo grandes marcas como puede ser Apple, Nike y grandes marcas también de automoción, banca. ¿Vale? ¿Cuál fue el aporte o la nueva visión de estas 2 personas? Básicamente estábamos entrando en un contexto, estaba entrando Internet también, acompañando todo el tema del marketing online. Y estábamos en una herencia muy centrada en el producto. Lo que empezaron a proponer estas 2 personas fue que no solo mejorando el producto era suficiente, ¿vale? Digamos que la innovación no recaía tanto, la responsabilidad no recaía tanto en un producto, sino en el uso o en el engage que hacían las personas con el propio producto, ya empezando a hablar de servicios y de usuarios.
¿vale? Por lo tanto, se abrió y seguimos transitando porque esto va muy lento, digamos que la masa va lenta. Estamos en este gran punto de disrupción. Estamos pasando de lo que es producto céntrico a customer céntrico, ¿vale? Por lo tanto, lo que es más relevante ahora son las personas y no tanto los productos. Es crea valor y no cosas, básicamente. Y el valor se construye con personas. Un claro ejemplo lo tenemos que fueron de los primeros en ese gran momento. Podíamos tener dos tiendas de libro donde una se dedica a vender libros, ¿no? La típica librería de toda la vida, que todos hemos frecuentado una librería, esos suelos de madera que les crujía mientras paseabas por ella, y el producto era el mismo libro. Y de manera muy centrada al usuario, hemos encontrado un modelo muy disruptivo para las librerías de modelo antiguo, donde el foco principal no es vender libros, sino es darnos al usuario todos esos servicios que de algún modo que nos mejoran la interacción en la compra del libro, como puede ser tener infinita selección de muchos libros, no solo los que tiene la tienda, el fast shipping, que nos llegue en un día o dos, poderlos devolver, y etcétera, etcétera. Evidentemente ya todos estáis pensando en Amazon como esa gran compañía que inició sus andares centrándose en los usuarios, creándonos servicios, ¿vale? Y esto también un poco, la construcción del valor, lo podemos ver en pequeños ejemplos. ¿Vale? Cuánto valor añadido, ¿vale? hay en estas cosas cotidianas, y la aceptación de ese valor viene marcada un poco por las personas, ¿vale? Si realmente no hubiesen palancas emocionales detrás de un cupcake o detrás de un café de $5 o 5 euros, no sobrevivirían. Por lo tanto, hay un valor añadido de tómate un café como en casa, un cupcake remite a la abuela, a cosas bien hechas, y un poco el ir construyendo valor. No me quiero quedar en estos dos ejemplos porque no son nada relevantes, pero sí indicativos de que el valor se está empezando a poner en... que costar un X dinero, a empezar a construir el propósito. Básicamente en el propósito reside el valor. O todo el tema de planificar, que antes se planificaba toda la estrategia, ahora se pasa más a experimentar todo el proceso. Seguro que habéis oído hablar, porque el máster invita a ello, a metodologías Lean, a metodologías Agile, ¿vale? No salgas con todo, empieza experimentando en pequeños trozos, y un poco es el contexto ahora. El contexto ahora en Design Thinking invita a este cambio disruptivo, ¿vale? No, salgamos con poco, experimentemos. El testeo con los humanos nos beneficia a nosotros para seguir aprendiendo y seguir avanzando en este proceso. Este es el paradigma un poco del cambio disruptivo. El modelo antiguo, llevado por la generación de los baby boomers, digamos que salían con todo. Para construir un coche tenían que salir con todo. Si no tenían todo, no salían.
Hoy en día el modelo no se aguanta por ningún lado, básicamente porque el mercado se verticaliza. Hemos pasado del mass media a la era del micromarket, por lo tanto, siendo micro, te las tienes que apañar con muy poquito. Y básicamente porque los usuarios teniendo pocos seguidores y la cuestión está en enraizar un poco sus necesidades, sus problemáticas, ir enraizando e ir creciendo con ellos. Y la clave está el MVP, que es el Minimum Viable Product, o sea, con lo mínimo que podemos seducir a un usuario. Y a mí me gusta mucho este slide porque básicamente la gente se centra en el coche, mientras que actualmente el Design Thinking se centra más en aprender de la experiencia. Si tú eres un baby boomer que quieres montar una empresa de coches y estás empeñado en sacar el coche, el centro es el coche, ¿vale? Pero si tú no tienes recursos y quieres dar a la gente la experiencia de la movilidad, no tanto servir el coche, sino servir la experiencia de la movilidad, tienes mucho que aprender y con un skate ya puedes empezar. Y entonces, preguntando al usuario, oye, ¿qué quieres más aparte del skate? Te puede decir, yo quiero tener la capacidad de poder controlar mi skate. Pues luego te doy un patinete, un monopatín, ¿vale? ¿Qué necesitas más de este prototipo que te he preparado? No, yo necesito ir más rápido, entonces le estás sirviendo una bicicleta y hasta que llegamos a temas de seguridad, estabilidad, y esto es un crecimiento constante que debemos de ir haciendo con el propio usuario, porque vamos a cubrir necesidades. Nosotros no somos nadie para imponer productos y servicios a las personas y tratar de hacer estrategias de empuje, estrategias push, ¿vale? Bueno, puesto el contexto, ahora entraremos un poco más en el grano y os enseñaré el contexto, el mapa del Design Thinking, de qué patas se compone. A mí me gusta hablar mucho y de hecho ya se está empezando a hablar, de Holistic Design Thinking o Holistic Innovation. Holistic por muchas razones, no simplemente para poner una etiqueta más. Holistic viene de la psicología integrativa, que integras la parte, digamos, energética de la persona. En este caso, el Holistic Design Thinking no apela tanto a metodologías, ¿vale? Y lo que dicen los gururcitos y los manuales de moda, que estos serían todos los picos del iceberg que están por fuera del agua, sino que todo el volumen de masa, que es lo que en definitiva sostiene a ese iceberg, todo eso que no vemos resulta ser que es lo más importante, que es todo ese engagement con los usuarios, todas esas herramientas de empatía. Yo siempre digo, si queréis meter la cabeza en Design Thinking, dejar de mirar al diseño y apelar más a técnicas de coaching o metodologías un poco de programación neurolingüística, que nos ayuda un poco a contactar de manera empática con otros seres humanos sin que se sientan agredidos a la hora de recibir las preguntas, ¿no? Los famosos focus group y grupos cerrados donde las respuestas casi son cerradas de sí y no. Todo eso al humano lo desconecta de lo que está haciendo. Por lo tanto, esta zona holística es todo eso, ese trabajo que no hemos hecho durante todos estos años con respecto a lo humano. Por lo tanto, el acto creativo de querer aportar algo al mundo empieza con una semilla,
básicamente. Nos podemos preguntar qué necesitamos para poder resolver algo. Este es yo cuando doy creatividad, que esto no es de creatividad, pero cuando doy creatividad a mis alumnos les digo, el acto creativo empieza con una semilla. Si se tiene esto claro, pues digamos que el propósito está arraigado. A una pregunta así tan abierta, que algunos ya debéis estar buscando la respuesta, os digo que para poder resolver algo necesitamos un foco creativo. ¿Qué es ese foco creativo? Imaginaros que vais por el bosque de noche y vosotros lleváis una linterna de la cual os va marcando el camino. Nadie irá apuntando el camino y mirando hacia otro lado. Digamos que los ojos van donde está la luz, donde va el foco. ¿Vale? Por lo tanto, el foco creativo es aquello que debemos de seguir fielmente. ¿Y qué es un foco creativo? No son ni ideas, ni herramientas, ni eso. Las herramientas, las ideas nos las vamos encontrando por el camino. Cubrir a otras personas. Es el objetivo que nos podemos nosotros mismos para emprender, para aportar un nuevo proyecto al mundo. Es un problema que puede solucionar o incluso un reto. Puede ser que no haya un problema, no haya una necesidad y nos retemos a encontrar una nueva solución a eso. Si os fijáis, necesidad, objetivo, problema y reto están alineados en la misma frecuencia energética, ¿vale? En cambio, si aquí pusiéramos herramientas, sería otra palabra un poco que no encajaría en este foco. Porque herramientas, repito, herramientas, la manera en que lo haces, la manera en que vives las cosas, esto sería en el cómo lo hacemos, ¿vale? Sería en parte del camino. Y ese camino nos lleva a pisar un mapa, ¿vale? Que ahora os voy a presentar el mapa del Design Thinking. Quiero que penséis el Design Thinking más como un a este modelo, un poco, que a algunos ya os sonará, donde un técnico se junta con alguien de business, ¿no? Y se dan la mano y, hola, ¿esto se puede hacer? Sí. ¿Y esto es viable de hacer? Claro, hay mercado, ¿vale? Se dan la mano y alguno ya puede llegar a intuir que esto es el clásico I+D, ¿vale? Cuando una empresa dice departamento de I+D, es básicamente que tiene gente de negocio y técnicos mirando para que eso esté en una vertical, ¿vale? Como podéis ver, de esto de muy nuevo, ¿no? Y lo que pasó en Stanford, y concretamente en IDEO, fue que se dieron cuenta de este modelo. Dijeron, wow, la innovación está muy centrada en lo que es el producto. Es verdad que los técnicos lo pueden hacer, es verdad que la gente de business lo puede hacer viable y esta unión nos da un primer paso de innovación, pero no es suficiente. Entonces, fue el momento donde entró esa gran tercera pata, esa gran tercera pata que habla de nosotros, habla de los humanos, habla de nuestras necesidades, deseos, del uso que hacemos de las cosas, del mimo, del amor a lo humano, básicamente. Y entrando esta tercera pata, digamos que estabiliza mucho más este modelo de I+D en un contexto actual. El contexto actual también se puede llegar a entender y os invito a que indaguéis un poco entendiendo qué energía han movido cada una de las generaciones. Con la entrada a Internet, yo soy de la generación X, que estoy por debajo de los baby boomers, digamos que replicábamos
modelos antiguos, ¿sí? Tener un trabajo, escalar, hacerte tu nicho, ¿sí? Mi padre, a lo mejor, su mindset, su mentalidad era ten un trabajo y no salgas nunca más de él. Los de mi generación ya son los que podían llegar a estar 10 años en un trabajo o menos, y los millennials, un poco la generación, muchos de vosotros seguramente que lo sois, esto de pasarse 10 años en un sitio de trabajo ya empieza a ser un poco raro, ¿vale? Por lo tanto, estamos dentro de un panorama muy mutable, muy flexible, donde todas estas iteraciones humanas tienen que ser rápidamente leídas, ¿vale? O sea, hay que ser ágil, flexible a la hora de leer lo humano, ¿vale? Se invita, el Design Thinking invita a entrar por lo humano, y ahora os explico un poco el mapeo. Digamos que antes de hacer algo y antes de ver si hay un mercado, te tienes que asegurar que hay una persona que le gusta, o sea, que vibra con lo que estás haciendo, que está en sintonía, y luego buscar si de esa persona hay más de una. Si hay más de una, empezamos a detectar un nicho de mercado, ¿vale? Y entonces podemos empezar a hablar de que puede llegar a ser viable porque hemos encontrado a más de una persona que le gusta esto. Si esto lo escalamos más, pues ya tendríamos un mercado. Y es ahí donde el mapa del Design Thinking nos dice, ahora es cuando lo debemos hacer, ¿vale? Mucha gente empieza, digamos, por la fase técnica, ¿sí? Y digamos que empiezan a desarrollar, importándoles muy poco las personas, y luego van a ver si eso gusta. Ahora os hablaré de qué dos estrategias podemos tomar con este modelo de Design Thinking. Lo que sí que es lo humano, al principio nos tenemos que asegurar que esas necesidades parten de un ser humano, de un arquetipo, de una persona, y luego pasando por el mercado nos vamos directamente a la fase de feasibility, que es hacerlo. Aquí en este slide es básicamente un matiz de que muchas de las profesiones que encontramos actualmente se apoyan, se asientan en este mapeo del Design Thinking, ¿vale? El reto de las empresas ahora no es trabajar en base a departamentos, es trabajar en base a proyectos y en la creación de equipos multidisciplinares, o técnicamente llamado squads. Les llaman squads, donde dentro de un squad, que viene a ser un equipo, encuentras a alguien de business, técnico, un diseñador que sería la parte humana, donde el user experience, el diseñador que tiene el foco más en lo etnográfico. Y aquí estamos un poco delante de las dos estrategias. Como bien sabéis, o a lo mejor os suena, estrategias pull o push, ¿vale? En función de por dónde empieces, harás una cosa o la otra, pero siempre pasarás por lo humano, ¿vale? Siempre. Estoy en la izquierda, donde haces demanda del mercado, haces pull. Ya os he dicho que primero detectamos un problema, una necesidad, la vas a validar con alguien, a través de entrevistas tiras de esa persona de manera muy amable, muy amorosa, muy respetuosa, vas tirando, te aseguras de que esa hipótesis puede llegar a desarrollarse, y vas ampliando entrevistas, vas viendo que, wow, sí, pues oye, voy teniendo un mercado, no muy grande, pero es pequeño. Google te dice, empieza por muy pequeñito y vete subiendo con ellos. Y finalmente se hace. Y a la derecha, en estrategias push, encontramos modelos muy ingenieriles donde se empieza a desarrollar, ¿vale? Y poneros en el contexto. Desarrollar y luego ir a buscar el mercado sería un error,
¿vale? Porque digamos que buscas a un mercado, pero no buscas la necesidad humana. Entonces, el movimiento sería un poco en las agujas del reloj. El mercado ahí queda al final. Lo puedes llegar a hacer, ¿vale? Ya tienes hecho un motor o un arquetipo técnico, lo que sea, y vas a preguntar a lo humano. O sea, subiríamos arriba, le preguntaríamos a personas, oye, ¿esto qué tal? ¿Lo ves útil? ¿Lo podrías utilizar en tu día a día? ¿De qué manera? Sí, indagamos ahí y luego escalamos y nos vamos al mercado. El mercado en este aspecto, en estrategias push, quedaría al final de todo. ¿Veis? Sí o sí, empiezas por las personas o empiezas por la programación o la técnica, sí o sí tocará tarde o temprano salir a la calle, ir a preguntar a personas de carne y hueso, ¿vale? No nos lo podemos saltar. No nos debemos de conformar solo leyendo estudios de mercado, ¿vale? Porque si te hace vergüenza ir a preguntar a las personas, mejor no hagas nada, quédate quieto, ¿vale? Y de lo que se trata básicamente es esos modelos antiguos que la gente trabaja por departamentos, es intentar que una empresa entienda cada capa, para qué sirve cada capa, el diseño resuelve el problema humano, el técnico es que esos problemas funcionen y el negocio genera ingresos. Pues de lo que se trata es que se alineen, alinear es entender, y ya el super hit en Design Thinking es crear squads. O sea, que una compañía esté apta para decir, oye, sí, trabajamos en base a proyectos, ¿vale? Y que ya se empieza a ver en muchas empresas, en muchas consultorías tipo Everis, también HP, como he comentado, trabaja en equipos multidisciplinares, Mango. O sea, poco a poco estamos experimentando la transformación Shifted, la transformación de... Encontramos gente, directivos, gente que un poco tiene razonamientos del mundo antiguo, ¿vale? De muy no tan ágiles, ¿vale? Design Thinking viene acompañado, pues, Lean, ¿vale? Todo el tema de construir, mesurar y aprender, todo el tema de Agile, que ahí entran los User Experience, ¿vale? El testear, el probar, ¿vale? Es el constante bucle, el tirar atrás para corregir, las iteraciones, toda esta nomenclatura es la que impregna una empresa en su día a día, ¿vale? Por lo tanto, quedaros con que Design Thinking es User Experience, ya estáis haciendo Design Thinking, ¿vale? A lo que sería de manera estratégica, y de lo que se trata el Design Thinking es que nos ayuda a comprender mucho mejor a nuestros clientes para identificar o ayudarle, muchas veces ayudarle a identificar esos nichos de mercado que el propio cliente no sabe ver y estar siempre activos en nuevas oportunidades, ¿vale? Porque todo corre muy rápido y un cliente muchas veces no ve ni sus propias oportunidades. Y estamos en un momento que ahora se crea desde la necesidad, no desde la posibilidad. En el mindset de muchas empresas de modelo antiguo, de modelos baby boomers, un mantra que se puede llegar a decir es produzcamos productos, ¿sí? Lancémoslos, que los tontos ya comprarán. Es un poco de la manera que nos han educado, ¿eh? Ir al súper, encontrar el lineal repleto de productos y bien sin capacidad de escoger en base a nuestras necesidades. Ya te encontrabas los productos hechos y simplemente escogías alargabas el brazo. Pero hemos entrado muy poco en la creación de esos productos y ahora se está empezando a hacer, ¿vale?
encontraremos dentro del paraguas Design Thinking o del mapa, encontraremos muchas metodologías, ¿vale? Hay muchos libros que cada libro estila la suya, cada consultora o cada, digamos, manera de hacer estilan su propia. Yo las voy coleccionando, aquí solo hay 4, pero hay un poco para justificar, ¿no? Si tú eres una consultora y te quieres diferenciar de otra, te haces tu propia metodología. Pero que no nos ponga nerviosos eso. Yo digo que las metodologías no se leen en horizontal, como las veis aquí, se leen en vertical, ¿vale? Si ponemos todas las metodologías una detrás de otra, ¿sí? Como si fueran capas de cebolla, la lectura que tenemos que hacer es en vertical, ¿vale? ¿Y qué nos resumen esas verticalidades? Pues que hay 3 grandes momentos en todo esto. Una primera fase es esa salida a la calle, el out of the building, es esa investigación, esa empatía, esa sonrisa que le puedas llegar a hacer a las personas no interesadas, sino porque realmente quieres aprender de lo que está entre manos, el comprender, ¿vale? Nos abrimos a escuchar las experiencias de nuestros usuarios. Si yo os digo, ¿sois diseñadores de sillas? Me diréis no, ¿vale? Y muy probablemente no haya en toda esta lista de personas ningún experto en diseñar sillas, pero todos somos super mega cracks en la experiencia de sentarnos, ¿vale? Y eso muy probablemente nos hace más diseñadores que el que no sabe escuchar, que el que no quiere escuchar, ¿vale? Tenemos experiencias de sentarnos en sofás, en taburetes, en sillas de 3 patas, ¿sí? Y eso de algún modo nos hace expertos. Eso es co-crear, ¿vale? Y finalmente pasaríamos en esa fase, no me gusta en esa fase de implementación, prototipado, ¿vale? Como veis, la lectura, cuando la haces en vertical, todas esas palabrejas pasan a ser comprendidas de un solo golpe. La amarilla, digamos que sería la manera, la metodología de entender la innovación más a la europea, ¿vale? Europa es investigamos, ideamos, implementamos, ¿vale? Mientras que la roja es para diferenciar esas 2 grandes madres. La roja es el modelo de Stanford, es el modelo de IDEO, es el modelo norteamericano. Yo cuando voy a México me dicen, y digo investigar, idear, implementar, me dicen no, es empatizar, definir, idear y prototipar. Y digo, bueno, vale, sí, es lo mismo, pero dicho distinto, ¿sí? Pero bueno, la gente necesita muchas veces agarrarse al método para seguir. ¿Sí? Simplemente que os quede muy claro eso, ¿vale? Que vienen a ser lo mismo porque movemos la energía de la investigación, de la ideación y del implementar. Y sea cual sea, yo cojo esta porque es la que más me muevo aquí, investigar, idear, implementar, sea cual sea la metodología, el cerebro humano pasa por un proceso, ¿vale? Que va de la incertidumbre al prototipado, pasando por la ideación. Esta amalgama de pensamientos, de indecisiones, ¿vale? Es común a todas las disciplinas, es común a todas las profesiones, a todas las edades, a todo ser humano. Por lo tanto, os digo, no pasa nada si estáis enmarañados en esa fase de investigación, de incertidumbre, de no saber encontrar los patrones, porque sois humanos y nos pasa a todos, ¿vale? De hecho, esta es mi cabeza hoy, ¿no? O sea, tengo 50.000 movidas en la cabeza, en una de ellas está hacer el webinar, hoy he estado en Mango, me han puesto la cabeza así llena de taskings, he llegado a casa, otras cosas por hacer, sí, esta es mi cabeza. No me gustaría pensar que solo soy yo, así de complicado. Vuestras cabezas de algún modo operan de la misma manera que la mía.
Y ahora os diría, o imaginar, ¿vale? Para no hablar todos de golpe, ¿cómo creéis que podríamos salir de este caos, ¿vale? De este laberinto mental? Os dejo unos segundos para que penséis. No es el qué podríamos hacer, sino es el cómo. Ya sé que podríamos ser más ordenados, ponernos listitas de cosas, 50.000 cosas que podríamos hacer, pero esta pregunta remite más al cómo. Y al cómo os invito a conocer a lo que sería un bucle de innovación, ¿sí? Que viene a ser el movimiento electromagnético que hace vuestro cerebro delante de cualquier acción cotidiana, ¿sí? Antes de venir al webinar, que ahora estamos en la fase de explorar el webinar, ¿sí? Habéis abierto, es la fase divergente, esa de la expectativa, el sentarte en la silla, el abrir el Zoom, el buscar la sala, a ver qué se cuecerá aquí y tal, el abrir la acción. Luego transitamos la acción y luego la cerramos, que es la fase de convergencia. Esto se aplica a ir a buscar el pan, tener como bien algunos lo podéis notar, tiene 3 grandes fases también. Diverger podría ser empatizar con esos usuarios, crear sería la fase de exploración y implementar sería esa fase de closing. ¿Vale? Y qué curioso que de pequeños nos decían que una historia tenía 3 partes: introducción, desarrollo, desenlace, porque es de la manera que nuestro cerebro opera electromagnéticamente, ¿vale? Son como ondas sinusoidales así que se van abriendo cuando estamos a la expectativa de algo nuevo, lo transitamos y lo cerramos cuando así opera nuestro cerebro. Por lo tanto, lo plasmamos en proyectos, en narraciones, en diseños, ¿vale? Que os quede muy claro que operamos fase, pero nuestro cerebro siempre hace lo mismo: abre, reorganiza, cierra, abre, reorganiza y cierra, ¿sí? Para que os quede muy claro también, Design Thinking, digamos que se asienta más no tanto en la creatividad, que también le exige mucho a la creatividad para que sea altamente disruptiva, pero se asienta más en lo que sería la innovación. Os quiero poner la frontera. Hay gente que dice de manera muy metafórica, es el primo, es la hermana mayor, es... Bah, fuera de árboles genealógicos, yo os pongo una metáfora muy sencilla del crecimiento de un árbol, donde la frontera se ve muy clara. Creatividad es el mayor acto amoroso que podéis tener con vosotros mismos, ¿vale? O sea, a partir de un pensamiento semilla o del poder de la intención, del propósito, plantáis una semilla. Ese amor por lo que habéis hecho, ¿no? Hay gente que pare una idea y, mi hijo, ¿no? Lo vinculamos con el mayor acto creativo que tiene el ser humano. Todo este acto amoroso hace que no sé qué es la planta, ¿no? Si yo os digo tomar la semilla, darme frutos, cada uno se va a encargar de pues, regar a la planta, de ponerle luz, de abonarla, con el fin de, en el caso de que sea una tomatera, recoger tomates, ¿no? Porque si no, ¿qué aliciente tiene plantar tomates si no los recoges? Muy bien, los tomates, las manzanas, los frutos serían las ideas, ¿vale? Y tener ideas, todo el mundo tiene ideas. Pero de lo que se trata es qué hacemos con esas ideas. Podemos hacer infinidad de cosas, ya os digo, y quien me quiera rastrear y apuntarse a uno de mis cursos de creatividad lo va a vivenciar, o sea, os vais a transformar en dioses creativos. El mundo de las posibilidades es muy humano, somos dioses creativos en potencia, por lo tanto, podemos generar de 10 tomates
podemos generar infinidad de cosas. Batidos, cremas, cócteles, papillas, cremas para la piel, de todo. O sea, nos perderíamos en ese mar de posibilidades. De lo que se trata es de afianzar una oportunidad. Estamos en el momento de ahora. Hay gente que dice, está todo inventado. Mentira. Eso es porque no han usado la hibridación. En todo caso, las cosas se van transmutando, se van reasociando, pero que está todo inventado, no. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos pasar de todas esas posibilidades a una oportunidad? ¿Vale? Este es el reto de una empresa, este es el reto un poco del design thinking también, oportunidades humanas, ¿sí? Pues el cómo pasar, básicamente, es tener en cuenta a alguien humano. Y pasar del infinito, de las infinitas posibilidades a la oportunidad, es atravesando una necesidad humana, ¿vale? Básicamente tiene que haber un humano ahí acogiendo esa idea. ¿Cómo nos podemos acercar a esa oportunidad? Básicamente con dos grandes puentes. Si yo os digo hacerme cualquier cosa con esos 10 tomates, ¿sí? Habrá dos tipos de persona, el que se ponga a hacer algo para complacerme o el que se quedará parado no entendiendo nada y me va a decir, oye Marc, pero exactamente, ¿qué quieres que te hagamos? ¿Un refresco? ¿Un cóctel de noche? ¿Sí? Y yo ubicando eso, sí, estoy yo pensando en un cóctel de noche, algo fresco para la noche, ¿vale? Estoy desatascando el primer puente, que es lo general. ¿Cómo me puedo acercar a ti? Pues haciendo preguntas un poco más exploratorias. Aquí está el research, ¿vale? La parte más de indagación de la percepción humana. Cuando ya tenemos esa necesidad, diga, hacerme el mejor cóctel que sepáis con 10 tomates, a que la creatividad se pone más en marcha, ¿vale? Esto sería la fase más concreta. Vamos de lo general a lo concreto. Y lo general sería la percepción, la indagación, y lo concreto sería cómo me podéis interpretar a mí. Pero exactamente qué es lo que quieres, ¿sí? Lo digo porque esto va a vehiculizar pues, la manera en que exploramos a un cliente, cuando no sabe muy bien lo que quiere, le ayudamos siempre con un funnel de lo general a lo concreto, de la percepción a la interpretación. ¿Vale? Y de algún modo este acto amoroso que hace un cliente con un proveedor o vosotros con alguien que quiero dar a los otros y en el escenario de en qué están interesados, ¿no? Es, digamos, en inglés hay el 50-50, pero bien no sería el 50-50, sería el 1 más 1, 3, sería la hibridación en el otro. Pues ese espacio común es la relevancia. La relevancia es donde está el valor, ¿vale? Debemos de saber construir valor. ¿Dónde podemos innovar? ¿Vale? Para encontrar toda esa relevancia. Básicamente innovamos teniendo ideas, indagamos en las posibilidades, podemos innovar en el propósito, en la interacción con las personas, que ese propósito, esas necesidades, esos problemas queden resueltos. Podemos innovar en las metodologías, en esos frameworks, ¿vale? Que ahí ya viene pues, el tema de Service Design, la Unique Value Proposition, todas las palabras que podáis llegar a escuchar en este máster de User Experience también. Y finalmente podemos innovar en un qué, que sea un resultado.
en productos y servicios, básicamente, ¿vale? Innovamos en todo esto, ¿vale? Un ejemplo que es en el que estoy trabajando ahora en Mango es muy general, pero de lo que se trata es hacer ese plan de fidelización de la compañía, teniendo en cuenta, siendo holísticos y no viendo todas esas partes de diseño como si fueran cajas separadas, sino hablar de unicanal, omnicanal y hacer que el design research se vincule con el interaction design, que a la vez tiene puntos de conexión con brand and communication, que la formación interna tiene mucho que ver con product design, o sea, que todo esté de manera holística. Y ahí el user experience, los técnicos tienen una labor muy grande de escucha al empleado, de escucha al cliente y hacer que esos puentes transparentes que hay en cada una de estas cajas no se noten, pero están, ¿vale? Y es lo que hace que todo fluya a 360, ¿vale? De algún modo podrían ser proyectos separados, pero no existiría uno sin el otro. Y básicamente el design thinking o la innovación centrada en las personas también nos permite un poco activar el cambio, ¿vale? En la ecuación del cambio, que esto lo podéis ver en internet, tenemos la visión de una compañía, de un producto, de un servicio, las skills que necesitaremos para resolver algo, el incentivo de la gente, los recursos y el plan de acción, ¿vale? Cuando todo esto lo tenemos alineado, digamos que el design thinking o la innovación ha activado el cambio, ¿no? Diseño para el cambio, innovación para el cambio, es cuando todo está alineado. Cuando nos falta la visión, tenemos confusión. Cuando nos faltan herramientas, tenemos ansiedad, porque parece que nos falte algo, ¿vale? Cuando tenemos esa parte de falta de incentivo o desmotivación, ya sabéis lo que pasa, que todo va muy lento, ¿no? La gente se desmotiva, todo va muy lento, falta de recursos, nos frustramos, ¿sí? Y no tener plan de acción, básicamente no tener propósito ni tener el roadmap de esa fase de cómo lo vamos a hacer, es un falso inicio, ¿no? Es eso de empezamos, pero deberemos de tirar atrás. Y esto es un poco usando las metodologías ágiles, las metodologías Lean, nos reducen un poco ese plan de acción, ¿vale? Ese falso inicio, porque de algún modo ya estamos empezando a hacer desde inicio. De muy poquito, pero estamos empezando a hacer, ¿vale? Os recomiendo que miréis, no digo que es genial ni muy bueno y tal, pero está. Es un documental, lo buscáis que lo vais a encontrar online, ¿eh? O sea, Design Thinking, el documento los impacientes creativos, ¿no? Tengo una idea, la hago, ¿vale? Pero el de Design Thinking es interesante porque os dará un approach mucho más allá de mi hora de charla. Un libro altamente, yo os he puesto las metodologías a mano derecha, en plan resumen, es el Service Design Thinking, o sea, el Design Thinking centrado a servicio, donde, mirad, tenemos el Stakeholder Maps, el Shadowing, las personas, el Service Prototypes, el Service Staging, el Storytelling, o sea, cosas, pequeñas herramientas, metodologías que podemos usar con nuestros usuarios para indagar, para testear, para... Otro libro es Design a Better Business. Básicamente estos Wiley es la misma editorial que edita todos los libros de los gururcitos que salen de IDEO, porque todos salen de IDEO y escriben su libro y ponen sus propias metodologías. Son los mismos todos, o sea que algo tiene que pasar aquí. Pero son libros muy buenos que enfocan un poco las nuevas directrices. En el Better Business lo que hace es un repositorio
de todos los canvas que podéis llegar a tocar, a encontraros alguna vez en vuestra vida. Tenéis el Digital Prototype Sketchpad, un DIN A3 donde podéis tener 3 mockups de mobile, el Value Proposition Canvas, o sea, los tenéis todos ahí. Pero es que no hace falta que os compréis el libro. Entráis en el link de la web y son download by free, ¿vale? O sea que el libro tampoco hace falta que os lo compréis. Este es mi manual de referencia, diseñando la propuesta de valor, ¿vale? Este es un libro súper importante. Más que un libro, es un manual, ¿vale? Yo lo tengo todo integrado, pero normalmente lo uso como consulta y básicamente el resumen es esto. Del Business Canvas Model extraería la columna de la derecha de todo, que es el Customer, es el cliente, y extraería la columna del centro, que es el producto o aquello que vas a hacer, ¿vale? El Business Canvas analiza más cosas, ¿vale? Los partners, el coste, la estructura de coste, pero ahora no entro. Y básicamente es esto. ¿Qué? Y el cómo diseñas el producto, que es la izquierda, y a la derecha es por qué y a quién observo. No hay personas, ¿vale? Hay una frase también que, teniendo en cuenta cada uno de las partes de los usuarios del producto, ¿sí? Nos da una frase que nos da a entender ese gran producto o ese gran servicio. Digamos que sería la frase que puede llegar a utilizar un emprendedor una y otra vez, ¿vale? Porque cuando le preguntas algo a un emprendedor, siempre te cambia la frase de lo que hace, se ponen nerviosos y te la cambian. Digamos que construir esa frase y decírtela mántricamente sin que te dejes ningún aspecto de ha refriteado el Business Canvas Model y ha hecho el 10 Type of Innovation, ¿vale? Que lo que ha hecho es modular en 10 módulos el Business Canvas, ¿vale? De algún modo habla de cómo configurar este diseño centrado en las personas, cómo crear el offering, que es el valor, y cómo debemos crear experiencia a través de un servicio, de un canal, de la marca. Es un libro, es muy complejo, pero quien quiera ir a pro, lo recomiendo. Este lo recomiendo para empezar a hacer buenas entrevistas de mom test. Seguramente lo habéis oído hablar y algunos leído, de Rob Fitzpatrick, ¿vale? Y esto nos lleva a un terreno de entender a otros que son como nosotros, pero que de enfrentarnos a ese gran mundo de expect and unexpected, ¿vale? O sea, nos conocemos, somos humanos y precisamente eso, tenemos la disonancia cognitiva muy arraigada en nosotros. O sea, decimos una cosa y hacemos otra, ¿vale? Y esto en las fases de diseño es lo que puede llegar a desestabilizar un producto o un servicio, y ahí toca indagar, ¿vale? Porque la percepción humana es muy compleja, ¿sí? Depende de qué día, depende de cómo percibimos el mundo, depende de las palancas emocionales que hacerlo muy bien, no te aseguran de que te van a entender, ¿sí? Y eso os ha pasado a lo mejor con una pareja que le comunicas una cosa,
Estás esperando unos segundos y te entienden otra, ¿no? Es como, wow, qué fuerte, ¿no? La comunicación, como todo, y lanzándola muchas veces ni llega. Y para indagar la percepción, bueno, tenemos o la value proposition, que habla de los gains, de los pains de una persona, o el mapa de empatía, entendiendo la herramienta de manera muy fuerte. ¿Sí? Ahora os explicaré muy brevemente porque ya... Básicamente en la indagación tenemos dos grandes bloques. Marc, tendríamos que ir ya concluyendo. Sí, tanco amb això i et deixo tu. ¿Vale? Tendríamos dos grandes bloques. Es interesarnos por qué piensa la gente o cómo vive la gente. En el cómo vive tendríamos la observación y en el qué piensa la gente tendríamos la parte de empatía. Hablamos, preguntamos y en el cómo vive tendríamos todo el tema de test de usabilidad, onográficos, etnográficos y interesarnos por ellos. ¿Vale? Básicamente es ir construyendo todo ese puzzle entre producto y emociones, ¿vale? Para que vaya cogiendo forma. ¿Sí? Observamos y empatizamos con la mente, o sea, con el piensa y siente que piensa y observamos todos sus hábitos, ¿vale? Bueno, ha sido en una hora, evidentemente es muy introductorio. Nos ayuda a poner un poco un frame, ¿vale? A dejar de pensar en productos y a construir un poco productos en base a servicios, pero con personas en el foco, interactuando con ellas y creciendo, hacer crecer el producto y el servicio. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Marc. Hoy el ¿Sí? webinar se ha hecho un poco más largo de lo habitual y Vale. además hemos tenido algún problema en la recepción en algunos momentos de la imagen y la voz. Por lo tanto, hemos tenido que activar nuestra creatividad para llenar esos huecos que de vez en cuando aparecían. Vale. Supongo que es un tema de la conexión a internet o algo. Y de Tengo vez cable, tengo fibra. pues no sé qué ha pasado. De vez en cuando Vale. había pues 4 o 5 segundos que se quedaba sin voz y además hemos estado comentando aquí en el chat que era justo en los momentos más interesantes que se quedaba cortado. Bueno, Murphy. Murphy. Ha sido muy interesante. Ahora abrimos una tanda de preguntas vuestras cuando queráis, por voz o por chat. Mientras se anima la gente, voy a hacer yo una pregunta, en fin, un Sí. poco, no sé. Me ha sorprendido un poco el recurso de hablar al tema del amor, ¿no? Y el afecto, que no suele ser uno de los elementos que se pone sobre la mesa en un entorno, digamos, profesional, ¿no? Y esto me ha gustado por un lado y por el otro me ha sorprendido, ¿no? Que en el momento de buscar información, de tratar con el cliente, digamos, esa apelación al efecto, al amor, ¿no? En fin, no sé. ¿Es sorpresa o,
bueno, no, a ver. Pero sorpresa digamos, en un sentido positivo, ¿eh? No en un sí, sentido sí. de pensar que no. En un sentido positivo, porque, claro, es una emoción importante y que de alguna manera rompe barreras y te lleva muchas veces al, digamos, al núcleo de lo que estás buscando, ¿no? Es una buena Sí. vía, pero no suele ser Vamos, en un entorno profesional no se suelen hacer menciones a... Bueno, cada vez más, básicamente. Detrás de un propósito hay un acto de amor enorme a la vida, a lo que haces, a tus pasiones, en definitiva, a tu propósito. ¿Sí? Es arriesgado hablar abiertamente de amor, evidentemente en entornos muy de compañías o corporaciones. Yo lo hago porque creo que no debemos ni de perder la vergüenza para ello, porque es un lenguaje que todo el mundo puede llegar a entender, siempre que se ajuste, ¿no? Es un poco amor por las personas, o sea, y dejar de pensar tanto en productos, es no. Con tus usuarios, ¿no? para entendernos de manera sencilla. Y en esos procesos de creación, el emprendedor, el que tiene un proyecto de vida, el que quiere aportar algo al mundo, está teniendo un acto amoroso muy, muy grande con él mismo, porque está llevando a cabo su propósito, básicamente. Sí, lo comentaba en ese tono. Aquí ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Hola, ¿podrías repetir por favor lo que has comentado al principio del Design Thinking Map? Me ha cortado justo al principio. Vale. Ahora se vuelve a cortar, por lo tanto... Hola, hola. Ahora sí. Justo Vale. cuando ibas a responder se ha vuelto a cortar. Esto es como mágico. Que de las dos patas necesitamos a un business y a un técnico, que esta unión sería el I+D de toda la vida, ¿vale? Investigación y desarrollo, investigo el mercado, desarrollo el producto, ¿vale? Se le junta una tercera pata, que es la pata de lo humano, es la pata de las necesidades, del uso que hacemos los humanos de las cosas. Es el interés por nosotros en cómo usamos o cómo interaccionamos con las cosas, qué anhelos tenemos. Y esta es la pata que se sumó a ese modelo de I+D, ¿vale? Para complementar ese gran mapa. El design thinking es eso, es incluir al ser humano en ese proceso más de innovación clásica. ¿Sí? ¿Te he respondido? Alexandra. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Venga, no seáis vergonzosos. Sí, lo siento por los cortes, no sé qué ha pasado, pero bueno, normalmente estoy aquí con la conexión de siempre y tengo fibra, o sea que no sé qué ha pasado. Bueno, si os parece, No hay más. Sí. ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Muy bien. Me ha gustado mucho la introducción que has hecho como un poco histórica y demás. Y
de antes lo que se consideraba como ideal, que era el proceso este que has dicho de innovación más clásico, y ahora es el design thinking el que se ve que es como la tendencia, el incluir lo humano y demás, y que se está implantando en todas las empresas, ¿no puede ser un poco como una burbuja o algo así, o que nos puede llevar a resultados muy similares? Y de la misma forma, ¿hay como un siguiente paso que ya se esté vislumbrando o de momento no? No. Mira, te digo que va más, ¿vale? A ver, no es una burbuja porque no hay intenciones, digamos, maléficas de esto. El tema fue en la llegada de Internet, ¿sí? Que nos dan el poder a los usuarios. Digamos que cuando una marca hace algo mal, a golpe de tweet, a golpe de hashtag, a golpe de lo que pasa en política, en sociedad, nos agrupamos y la liamos. Esto la empresa lo sabe y dice, wow, tengo que dejar de pensar en mi producto y escupírselo a la cara, tengo que empezar a dejar hacer eso y invitarlos o tenerlos en cuenta. Esto es algo muy humano. Digamos que el humano se está humanizando, está reclamando derechos, está reclamando maneras de hacer, que se le integre, que se le incluya, y las generaciones más jóvenes cada vez reclaman ser más auténticos, más ellos, ¿vale? Digamos que la publicidad, el mundo baby boomer de la pirámide, nos hizo vivir una vida que no era la nuestra, ¿vale? De algún modo así. Y ahora el Internet y las nuevas generaciones que dicen, no, ¿yo por qué tengo que ir a trabajar en una empresa si seguir el horario laboral, si puedo hacerlo desde casa y lo hago mucho mejor que tú? Esta rebeldía de las nuevas generaciones, de la gente joven que maneja muy bien las redes sociales, el Internet, que se hacen sus páginas, sus productos, está un poco cambiando todo esto, ¿vale? No es una burbuja. No penséis que es unas metodologías que han dicho 4 para vender libros y que sí, hay 4 que están vendiendo libros, pero es una manera de hacer más teniendo en cuenta lo humano. Se nos ha excluido durante mucho tiempo. De los años 50 a casi a los 90, estábamos mirando publicidad. Entra a Internet y aprendemos a que podemos gritar con ella. Y las generaciones de millennial para abajo ya ponen el propósito. Es no, haz lo que te gusta. ¿Sí? No. Y aquí viene todo el cambio de paradigma. Es interesante. O sea, no es una etiqueta. Es una manera de cómo los humanos se relacionan con los productos y servicios. Y el design thinking se da cuenta de ello y actúa, escucha, ¿sí? Te recomiendo el documental porque arranca con movimientos sociales y lo vas a entender, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. No era lo de burbuja, no era como algo peyorativo, sino como algo momentáneo del momento, ¿no? Sí, o que si ahora se intente solucionar todo con design thinking, que es un poco lo que se ve también, pero visto cómo lo has planteado, pues, se entiende. Gracias. Muy bien, gracias a todo el mundo. Disculpan de nuevo por el problema técnico y, en fin, lo de siempre, un pequeño resumen para acreditar la participación en el webinar. Muchas gracias, Marc. Ha sido realmente interesante. Da mucho que pensar lo que has explicado. Y nada, despedirnos a todos y muchas gracias por la asistencia. Venga, adiós. Gracias, Cristóbal. Adiós a todos. Adiós.